El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Asinata, compañeros, por primera vez en historia ser Sánchez como potosinos en defensa de nuestros intereses. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Antes de narrar este histórico paro cívico, es necesario y justo conocer la realidad en la que vivimos los potosinos. El departamento de Potosí fue creado sobre la base de la antigua Intendencia de Potosí de la Real Audiencia de Charcas, mediante Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, dictada por el entonces Presidente de la República, Mariscal de Ayacucho, General Don Antonio José de Sucre. Al presente tiene una superficie de 118.218 kilómetros cuadrados. Está subdividida en 16 provincias. Limita al norte con los departamentos de Cochabamba y Oruro, al sur con la República Argentina, al este con el departamento de Chuquisaca, al sureste con el de Tarija y al oeste con la República de Chile. Potosí ocupa el 11% del territorio total del país. Es el cuarto departamento de Bolivia por su superficie. Su capital es Potosí, sección de la provincia Tomás Frías, posesionada en 1545 por los capitanes Diego de Centeno, Juan de Villasuel, Pedro de Cotamito y Luis Santandia. Según INE del 2001, sus habitantes son 709.013 habitantes. Altura: 4.060 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Potosí, declarada Patrimonio de la Humanidad en tiempos de la colonia española, llegó a convertirse en una de las ciudades más importantes y pobladas del mundo. Gracias a las inmensas riquezas que atesoraba el Cerro Rico, mantiene aún intacta su arquitectura virreinal, sobresaliendo verdaderos monumentos históricos como la Casa de la Moneda, la Catedral, los templos, las casas de los condes de Otavi, de López de Quiroga, de los condes de Lizarazu y entre otros. El departamento de Potosí siempre tuvo un ritmo bajo de crecimiento, pero en el periodo de 1976 a 1992 experimentó una tasa anual de crecimiento de menos 0.12. Solo las provincias que cuentan con centros urbanos han tenido una tasa positiva. Este comportamiento de la población obedece a las malas condiciones extremas de habitabilidad en la región y por la caída de las actividades tradicionales como la minería. El departamento, en su conjunto, tiene altas tasas de fecundidad. Pese a un descenso con relación a la tasa del periodo de 1950 a 1976, la tasa de 6.1 hijos por mujer, que era
una cifra significativa. Hoy en día estamos llegando a los 4.8 hijos por mujer. A esto se contrapone la alta tasa de mortalidad infantil de 118 niños por cada 1000 niños nacidos vivos. Es decir, de cada 1000 niños nacidos, mueren 118 niños. Esto determina que la esperanza de vida del promedio potosino esté en torno a los 36 años de vida. También se puede agregar el alto índice de emigración. Dentro del periodo de 1987 a 1992, la tasa de migración neta es de menos 6.4 por 1000, siendo los flujos a todos los departamentos, en especial centrourbanos. A la fecha actual, esta tasa subió a menos 7.7 por 1000. Hay que aclarar que las épocas de siembra y cosecha son las que regulan este proceso de movimiento poblacional. Este hecho es un claro indicador de que existen dificultades para generar localmente ingresos familiares. La estructura de la población por sexos muestra que Potosí tiene menos hombres que mujeres, 93 por cada 100 mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística del año 2001, la población masculina representa el 48.94% y la femenina a un 51,6%. Menos aún cuando se considera toda la población boliviana. El idioma dominante es el quechua, siguiéndole en importancia el castellano. La influencia de la aymara se reduce al norte de Potosí. Se advierte un proceso de castellanización en la población joven, especialmente en las áreas urbanas. Las condiciones educativas del departamento parecen ser peores que en el resto del país, puesto que el analfabetismo se encuentra más generalizado. Las mayores deficiencias en la asistencia escolar se notan en las provincias situadas al este y norte de la ciudad de Potosí, reclamando una mayor extensión del servicio educativo. A este hecho, según datos del 2001, la tasa de analfabetismo fue de 28.42%, el doble del promedio nacional. Esta tasa fue de 15.36% para hombres y 39.97% para mujeres. Por supuesto que los datos mostrados anteriormente nos dan clara muestra de nuestra realidad. Actualmente existe un vago regionalismo. En su época de esplendor, Potosí sostuvo económicamente a toda Bolivia. Con la riqueza de la mina se desarrollaron las otras regiones del país, el oriente, la zona suroriental, incluso el norte del altiplano, llamada actualmente la Media Luna. Pese a ello, para Potosí no existe una política de fomento económico. Hoy está destinada a ser una ciudad antigua, olvidada y postergada, con una belleza abismal en sus construcciones, pero que encierran soledades y el dolor de un pueblo que está inmerso en la pobreza. La atención está puesta en la Media Luna, región generadora de riqueza del país, donde se hallan las bocas de pozo de petróleo y gas. El 90% de las reservas de petróleo
se encuentran en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, y en el oriente están los centros de producción ganadera y soyera. Las cooperativas son las que actualmente tienen las concesiones para la explotación del Cerro Rico. Cada socio paga por su territorio dentro de la mina. Las asociaciones deben pagar por la concesión al gobierno nacional y regalías al departamento de Potosí. Pero las cifras de extracción de minerales son dibujadas, al no existir un control sobre la cantidad de minerales que se recoge de ella. No existe una entidad que supervise la actividad. Es decir, casi nadie sabe cuánto de mineral sale de Potosí. El dinero detenido por las concesiones va al Tesoro General de la Nación. El reparto de ganancias se hace entre los distintos distritos según la cantidad de habitantes. Las ciudades que más reciben de ese dinero son Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, por tener mayor densidad poblacional. Las que menos reciben son Oruro, Sucre y Potosí. Casi es nulo lo que les destina. Después de 185 años de la independencia de Bolivia, las condiciones de trabajo no variaron de aquel funesto saqueo de minerales y vidas que los españoles que hicieron con el pueblo del altiplano. Postrado a ello, las leyes bolivianas no amparan al trabajador boliviano. La edad de jubilación es a los 60 años. Mientras que el promedio de vida en el común de la gente en nuestro país es de 58. La de los mineros apenas llega a los 35 años de vida. Muchos mineros pierden sus vidas por accidentes de trabajo. Las cooperativas no prevén seguro de vida, ni de riesgo, ni pensiones. A lo mejor pueden llegar a pagar el funeral. En estos últimos años ha sido un arduo trabajo la politización en los sectores campesinos. Porque el indígena no debe ser doctor, debe ser campesino, debe conservarse en su medio ambiente, en la tierra en que nació, a la que se integra, se encarna y la ama, cultivándola, y que siempre fue labriego. Las actitudes son naturales, espontáneos. Por consiguiente, tratar de hacer del indio otra cosa de la que no es, porque es lesivo a sus derechos naturales y porque no es científico. Estas ideologías fueron siempre manejadas en años anteriores por el gobierno de facto y gobiernos neoliberales. En realidad el indio es una fuerza, su raza es un capital para la nacionalidad, así intelectual como espiritual y físicamente. Es un elemento útil y puede serlo en grado máximo, toda vez que el indio ha conseguido alcanzar a las universidades, se ha desenvuelto con capacidad intelectual notable. La cultura quechua es un caso maravilloso de comunismo racional. Nadie era propietario de nada, todos eran propietarios de todo, de las cosechas, una parte para el templo que a su vez distribuía a los que necesitaban, otra al Inca y otra al beneficio particular. Comunidades y ayllus han sido conquistas pacíficas y civilizadoras. Hay ignorancia del sentido de imperialismo conquistador.
con códigos tan sintéticos de moral, Amaquella, Amasúa, Amayuya, una religión heliogónica de concepciones naturalistas, la conquista española de sórdidos orígenes y sórdidos manejos, echó en tierra una de las organizaciones sociales mejor constituidas del mundo. El fenómeno de lo sindical o la figura de Estado no existe en el cosmos andino. Pero lo paradójico es que el factor sindical fue el mejor instrumento que pudo canalizar las demandas de los grupos originarios históricamente oprimidos. Es el marxismo, aunque no el único, el que ha logrado desentrañar el materialismo histórico de la opresión indígena, desde la colonia hasta nuestros días, y ha proyectado su liberación originaria desde la política de la clase obrera, con huelgas, paros y marchas, en complementación con las acciones políticas campesinas como los bloqueos o cercos. Esta política de la clase obrera y su formación al indígena nace en las minas de Potosí, porque ¿quiénes trabajaban en los interiores de la mina? Eran precisamente los indios, y este trabajo político fue creciendo en todas las minas, pues ahí nacieron los sindicatos. Pero algunos líderes indígenas, más que corroborar la política de la clase obrera en momentos históricos, lograron complementar espacios de poder político ajenos a sus intereses, caso de los gobiernos en Belsu, Barrientos y Goni. Los mineros, tras haber tenido esa formación política sindical, y justo es necesario mencionar que el año de 1985, donde los mineros en su gran mayoría son relocalizados. Gran parte de los mineros y muchos de ellos se van a Tarija, Sucre, Cochabamba, La Paz y al Chapare, en el cual conforman sus sindicatos y realizan el proceso de incorporación a las formas organizativas a los campesinos del Chapare. El exigir nuestras reivindicaciones regionales no solo ha sido al gobierno actual, sino también a los otros gobiernos que pasaron y estuvieron en el poder, pero lastimosamente ningún gobierno se ha apiadado con Potosí. Las promesas electorales al pueblo de Potosí de que tendrán mejores días se fue desvaneciendo y gobierno tras gobierno se fue olvidando, como hasta ahora. Potosí no cuenta con fábrica alguna de gran envergadura, ni un parque industrial, ni de carreteras. Somos una ciudad y un departamento mutilado. Hoy el gobierno afirma que estamos viviendo un proceso de cambio, pero ese cambio no llegó a Potosí. Pese a ser un departamento olvidado, ha sido el departamento que más apoyo le ha brindado al gobierno actual. Recordemos las peticiones que en su momento se hizo conocer al gobierno actual. Primero, las observaciones a los artículos de la Ley del Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Solución a la delimitación interdepartamental Potosí-Oruro en la franja que comprende a las comunidades del distrito de indígena de Coroma, del municipio de Uyuni y los municipios de Santiago de Quillacas, Salinas y Garci Mendoza y Pampa Ullagas. Segundo, reinicio de obras del trayecto Bellavista-Vitichi-Cotagaita. Los constantes compromisos que siempre se incumplen hacen que a la fecha y luego de una inspección de viso se evidencie que la empresa brasilera OAS solo realiza operaciones menores
que no reflejan un avance significativo de cumplimiento a su contrato. Además, no existe coincidencia entre el avance físico de la obra con los desembolsos que, según el gobierno nacional, tiene cancelado en su totalidad, por lo que ha demostrado que una vez más que la ABC tiene equivocados, malos y mentirosos informes por falta de seguimiento y cumplimiento del supervisor de obra. Tercero, complejo metalúrgico de Carachipán. Concipo y las organizaciones sociales en ningún artículo del contrato de riesgo compartido firmado entre la empresa Atlas Precious Metals y la Comibol figuran como parte de acciones contractuales, siendo este contrato solo de conocimiento y cumplimiento entre partes, por lo que no se puede atribuir responsabilidad a Concipo y a las organizaciones sociales. Lo único que quiere el pueblo potosino es de manera inmediata y efectiva el funcionamiento de la planta de Carachipampa, ya sea con la empresa o con intervención estatal. Cuarto, la verdad sobre el Cerro Rico de Potosí. El gobierno nacional no puede eludir con su responsabilidad de preservar la estructura morfológica icónica del cerro y trasladar semejante responsabilidad que está en manos del Estado plurinacional a las instituciones potosinas, ya que el clamor de todo el pueblo es preservar este monumento nacional declarado por la UNESCO como mensajero de la paz y patrimonio de la humanidad. Quinto, fábrica de cemento. Desde 1976 se está pidiendo fábrica de cemento. Lo que el pueblo reclama es el cumplimiento estricto del compromiso del gobierno nacional de instalar la fábrica de cemento para Potosí en el distrito indígena de Coroma, con materia prima del cerro Pagua, Incamisa y otros yacimientos ubicados en nuestro territorio departamental. Sexto, Aeropuerto Internacional. Construcción a la brevedad posible del Aeropuerto Internacional en la ciudad de Potosí. Esos fueron los 6 puntos de demanda que quizás añoradas desde hace mucho tiempo. Organizaciones que participaron de este movimiento cívico reivindicatorio. Conllevar un movimiento cívico por varias semanas siempre es bastante difícil. Tener a un pueblo movilizado y mantenerlo requiere compromiso de toda la ciudadanía. Por ello, se realiza el 27 de julio un consejo consultivo en el que se afirman un pacto por la dignidad y unidad departamental, que sería el paso para mostrar al gobierno la fortaleza de unidad. Concipo, COT, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Regional Potosí, Federación de Luz, Fuerza y Telecomunicaciones y Aguas, Federación Universitaria Local, FUL, Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí, Trabajadores de Carachipampa y el Distrito Indígena de Coroma, asumen como actores principales que más tarde se sumarían las otras organizaciones sociales y algunos representantes municipales, departamentales y nacionales, expandiéndose en otros departamentos con los residentes potosinos. ¿Cómo participan las organizaciones sociales y el pueblo potosino? El pueblo potosino sabe la realidad en la que vive, pero para ello fue también importante los mismos dirigentes de las diferentes organizaciones sociales a socializar y profundizar el pliego petitorio. Y otra fue también
el rol importante de los medios de comunicación que de la misma manera socializaron el pliego petitorio. Al principio, solo algunas organizaciones participaron de este paro cívico. Nadie había calculado la magnitud de este movimiento. Al pasar los días se suman las otras organizaciones sociales e incluso la Iglesia participa pidiendo el diálogo entre el gobierno y Concipo. Semanas antes del conflicto se mandó solicitudes a los ministros para atender precisamente el pliego petitorio. Incluso el gobernador buscó los mecanismos para la atención a las peticiones del pueblo potosino. Organizaciones sociales junto con Concipo iniciaron ante la falta de atención con paros de 24 y 48 horas, llegando al paro indefinido, como así también se formó piquetes de huelga que superaron más de los 2.000 huelguistas de diferentes organizaciones que ingresaron en este ayuno voluntario. Las marchas fueron también otro de los mecanismos de protesta, sin olvidar la solidaridad de la población con los bloqueadores y bloqueados. Pero la marcha del martes 3 de agosto hace historia, porque con más de 100.000 ciudadanos ganan las calles exigiendo la inmediata atención al pliego petitorio y mostrando al gobierno la unidad del pueblo potosino. Los ingresos a nuestra ciudad estaban totalmente bloqueados, nadie podía salir ni ingresar. Aras de la unidad, demostrando con rebeldía, entonemos nuestro himno a Potosí. Seas bendito de paz y libertad, asilo del proscrito que luche en la verdad. Hogar, seas bendito de paz y libertad, asilo del proscrito que luche en la verdad. De Bolivia en el suelo fecundo, el peñón del hogar se alza aquí. Contemplar que ondea ante el mundo en la cima del gran Potosí. En la misma montaña quisiera, escalando con paso triunfal, demolar nuestra patria bandera de Bolívar el brazo inmortal. Hogar, seas bendito de paz y libertad, asilo del proscrito que luche en la verdad. Hogar, seas bendito de paz y libertad, asilo del proscrito que luche en la verdad. El gobierno nos ha abandonado.